La Ilustración no fue perfecta. Si bien marcaría el camino a seguir durante los próximos años, terminaría pecando de la misma forma que lo hicieron en los siglos anteriores a ella, dejando dominarse por el mito. Bienvenidos a todos, este es el café número 26, y hoy vamos a hablar de la Escuela de Frankfurt, Foucault y la posmodernidad, entre otras tantas cosas. Mi nombre es Juan Felipe. Y esto es Café Kioto. Este es uno de esos videos de los cuales uno no puede escapar. Desde que hice el video de la Ilustración me siento sucio, pero no porque haya dicho algo errado, algo equívoco, sino que dejé muchas cosas en el aire y con mis pretensiones de que cada video se valga por sí mismo, creo que dar un mensaje anti-ilustrativo hubiera sido muchísimo peor. Pero hoy le vamos a dar duro a la Ilustración. Y con mucha violencia. Corrían los años 30 del siglo pasado y en Frankfurt, Alemania, hacía unos años que un grupo de intelectuales se encontraban reunidos con el fin de conseguir nuevos avances en los estudios sociológicos, y más que nada, aquellos desde un enfoque marxista, motivo que unía a cada uno de ellos con sus pares. De entre estos nombres podemos resaltar a Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Habermas y Max Horkheimer. Y por si estabas medio colgado, te recuerdo que Alemania en la década de los 30 no era ideal para ser judío o marxista, y estos muchachos no fueron la excepción. Algunos de estos intelectuales se exiliarían en los Estados Unidos y desde allá, en 1944, publicarían un texto que sería de los más revolucionarios que se habían hecho hasta ese entonces en el siglo XX. Bajo el nombre de Dialéctica de la Ilustración, el señor Theodor Adorno y Max Horkheimer sentarían las bases con dicho texto de lo que conoceríamos como teoría crítica, que sería el primer planteo serio a 150 años casi de la Revolución Francesa a los ideales ilustrados, que durante todo ese tiempo prácticamente habían permanecido erguidos, incuestionados, como parte de los cimientos de la filosofía y la moral occidental. La teoría crítica cuestionaría los valores de la Ilustración, sí, pero principalmente porque, y bajo estos pensamientos, se habrían desatado 2 guerras mundiales y muchísimo, pero muchísimo sufrimiento para la humanidad. ¿Cuál era la justificación para esta afirmación? La filosofía ilustrada, de carácter racional o empírico, rechazaría todo aquello que no podía explicar con evidencia o la razón, lo cual sería un buen comienzo a la hora de dejar atrás los mitos religiosos, pero a medida que pasaban las décadas, esta comenzó a mostrar sus falencias. La Ilustración terminaría sirviendo al sistema capitalista, y no lo digo por comunista o reventado, sino que el problema de los ideales ilustrados fue, y es todavía, que como un científico comprende la naturaleza a medida que aprende a manipularla, la Ilustración negaría sistematizadamente cualquier tipo de conocimiento que no pueda ser explicado por una ecuación matemática, por solo citarte el ejemplo más burdo que se me viene a la cabeza. Y como dije, no es por ponerme fundamentalista o hippie, sino que la Ilustración solamente entendería aquello que puede manipular y por lo tanto explotar con fines mercantiles. Pero que algo no pueda ser explicado mediante las ciencias naturales no quiere decir que no exista. No porque no sea real, sino porque a veces pueden ir más allá de nuestro conocimiento o todavía no desarrollamos las herramientas necesarias para comprenderlas. Llámese un complejo fenómeno sociológico y cultural o tan solo los misterios que se esconden más allá de la sexualidad heteronormada. Y esta relación utilitaria de la naturaleza terminaría reflejándose en los medios de comunicación, culpándolos de no incitar a la reflexión. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Una de las críticas más polémicas que harían Horkheimer y Adorno serían a las ciencias naturales y aquella necesidad que tenía la Ilustración de negar sistematizadamente a comprender a los humanos como seres sociales
y que no podíamos ser medidos bajo los mismos conceptos con los que medíamos a la naturaleza, porque la complejidad de los entramados sociales que siempre nos caracterizaron como sociedad no podían ser explicados simplemente como un instinto de manada. El primer cuestionamiento a las ciencias naturales yace en cómo cada una adquiere sus conocimientos. En las ciencias naturales el hombre estudia la naturaleza y la entiende a medida que logra manipularla y predecirla, en lugar de las ciencias sociales, donde el objeto y el sujeto es el mismo. Es decir, el ser humano se estudia a sí mismo, su subjetividad, y es intrínseca a su tiempo debido a que nuestra conducta muda a medida que nos conocemos mejor. A diferencia de la naturaleza, que siempre es estática, es inherente al conocimiento que nosotros tengamos de ella. Esto quedaría perfectamente plasmado en los textos de La historia de la sexualidad de Michel Foucault. La escuela de Frankfurt consideraría al sistema educativo, la religión, al ejército como entes represivos. Y a este último, si quieren, lo podemos cambiar por el Estado, debido a que la mayoría de los ejércitos durante los periodos de posguerra se volvieron completamente irrelevantes. Y tampoco hay que considerar que esta gente trata a cualquier cosa que se mueva como ente represivo, sino que hay que entender qué significa reprimir, que no es más que cualquier tipo de moderación de aquellos sentimientos que no nos dejen expresarnos de la manera que quisiéramos expresarnos o que restrinjan nuestra libertad. Y si entendemos que la ilustración negaría la existencia de todo aquello que no pueda explicar, aunque sea real, todas aquellas cosas deberían moverse más allá de los muros de la idiosincrasia común. Entonces, la libertad de elegir de los ciudadanos en la sociedad se verá sesgada o reprimida hasta dentro de los límites que la ilustración comprende como racionales o empíricos. Y como dije antes, en muchos casos el no tener evidencia de algo no quiere decir que eso no exista. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad donde la homosexualidad no puede ser comprendida como algo natural y considerando como prueba que una relación heterosexual es capaz de dejar descendencia y una homosexual no, estaríamos comprendiendo que una relación homosexual es un mito, no existe. Y puedes tener la opinión que quieras sobre esto, pero eso no puede negar que tengamos una marcha del orgullo todos los años. ¿Se entiende? Y acá es donde vuelve el tema de la felicidad, donde Horkheimer y Adorno argumentarían que la felicidad plena solamente podría ser alcanzada en un sistema que goce de libertad absoluta. Y en el capitalismo ilustrado, lamentablemente, todo aquello que no tenga un fin instrumental se considera como irracional. Y mientras que tengamos un sistema que exista la barrera entre lo racional, lo irracional, lo empírico y lo teórico, jamás podríamos alcanzar el estado de felicidad absoluta entre todos los ciudadanos. Por si no quedó claro, voy a ir con un ejemplo mucho más práctico. La industria responde a aquello que entiende que la gente demanda, pero no podemos venderle algo a la gente que no entendemos cómo funciona, por lo que la música comercial responderá únicamente a aquellos patrones que reconocemos y podemos replicar. Entonces, aquella oferta solamente representará la capacidad instrumental que la gente puede comprender de la música. Y para llevar esta explicación de la teoría al plano real, basta ver con las canciones que están en las tendencias de YouTube o aquellas que suenan en la radio. La gente no está consumiendo arte, sino que lo que está consumiendo es un producto que la industria logró instrumentar. Y ahora tenemos otro problema. Tenemos que cuestionar también lo que entendemos como libre albedrío. Por citarte un ejemplo, podemos abrir las tendencias de YouTube o prender la radio. Y lo único que vamos a escuchar van a ser productos de entretenimiento, desconociendo en absoluto la existencia de géneros que carecen de un uso instrumental. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos si realmente elegimos lo que nos gusta, porque realmente nos gusta, o simplemente fue la mejor opción por la cual nos decantamos entre las opciones preseleccionadas por la industria de la música. Y es un círculo en el cual, una vez que se entra, es sumamente difícil salir. Acá es donde voy a citar a Michel Foucault y sus teorías sobre las superestructuras de poder.
Puede que, y por un prejuicio, lo primero que pienses es que estos pensadores están conspirando contra una mesa chica de los verdaderos líderes mundiales, pero no. Para Foucault, el poder en este tipo de organizaciones se ejerce de manera horizontal y no vertical, desde iguales a iguales, y no de alguien que está por encima de nosotros. Y el ejemplo de la música también sirve en este caso. Si bien no me voy a hacer el pretencioso de que me hayan criado escuchando Tchaikovsky, mis dos padres fueron músicos en su juventud, y la educación musical que ellos impartieron para conmigo fue sumamente importante a la hora de definir mis gustos actuales. Pero, a diferencia de mis amigos en mi niñez, cuyos padres prefirieron dejar su educación musical a la suerte de lo que sonaba en la radio, me fue sumamente difícil no caer en la tentación de la música popular. Y mirá que solamente soy un gordo burgués pretencioso que quiere flashear infancia dura porque sus amigos le hacían bullying diciéndole que AC/DC sonaba lata. Imagínate qué queda para aquellas personas que les dicen que su género, su identidad, su cultura no existen o que simplemente están enfermos. Y acá es donde nace esa superestructura de poder horizontal de la que habla Foucault. El status quo del capitalismo ilustrado es impuesto por la instrumentación del mercado. Sí, pero es regulado por cada uno de nosotros. Somos reacios a todo aquello que complique la ecuación. Si establecemos un patrón de producción para un cierto grupo de personas, como juguetes azules para niños y rosas para niñas, nos resultaría mucho más fácil el elegir qué juguete comprar en la tienda para el cumpleaños número 5 de nuestra primita. Por lo que nuestra libertad de elegir se ve limitada, al igual que la posibilidad de recibir un auto azul de nuestra primita. Además, los autores plantearían que el hombre perdió su sentido crítico. Es decir, que gracias al confort y al consumismo, y a la liberación de sus costumbres dentro de un área delimitada, como si se tratara de un perro al que sacan a pasear un ratito y lo sueltan para que vaya a jugar con otros perros, pero que de todas maneras tiene que regresar con su dueño para poder tener un techo y un plato de comida, la gente cree que la opción está entre Ariana Grande, Bad Bunny o The Weeknd, ignorando un espectro de artistas muchísimo más grande que aquellos cuyo único objetivo es entretener en lugar de darle un valor artístico a quien lo escucha. El primer apuntado por la Escuela de Frankfurt como responsable de esto son los medios de comunicación, que responden a estos intereses y no instigan a la reflexión. Siempre abogarán por una sociedad sosegada, adormecida, cayendo así en un bucle estático donde cualquier tipo de cambio es sumamente improbable. El objetivo de Dialéctica de la Ilustración, y como el video que hice al respecto, no es destruir a los valores ilustrados, sino que hacer una crítica a una serie de pensamientos que permanecieron prácticamente incuestionables por más de 150 años. Además, el otro problema surgía al tomar conciencia de que el único antecedente que teníamos como referente a los periodos anteriores a la Ilustración era el oscurantismo medieval. Y poniendo ambos periodos codo a codo nos dábamos cuenta de que esto es un resort 5 estrellas al lado de ser quemado vivo en una hoguera por cuestionar al clero. En fin, esta ilusión de libertad no crearía sino que una turba de personas convencidas de que son genuinamente libres, invisibilizando a aquellas realidades que escapan de su entendimiento. Y esa injusticia es motivo suficiente para exigir un cambio. Y acá es donde se plantea que el único sujeto revolucionario posible solo puede existir en el extranjero, en el explotado, en el desocupado, en el marginado o cualquier otro grupo minoritario cuya simple existencia complica la ecuación del capitalismo ilustrado. Porque todos aquellos que residan dentro de sus fronteras y perdidos en su confort difícilmente serán capaces de entender lo que reside más allá del muro. La simplificación del sistema niega la existencia de estos excluidos, debido a que su sola presencia hace un llamado a la crítica y plantearía una reestructuración de este. El sistema capitalista es represivo simplemente por su uso instrumental, donde todo aquello cuyo conocimiento no pueda ser instrumentado será reducido a mito. El capitalismo delimita el son de una libertad condicionada, disfrazada de libertad, donde la libertad se encuentra en cuestionamiento fuera de aquella zona de delimitación.
La Ilustración, y en su lucha contra el mito, terminó convirtiéndose en lo que había jurado destruir. Y por ese mismo miedo de tener que admitir que hay cosas que tal vez no puede explicar o todavía no puede explicar, intentaría incesantemente mitificar realidades ajenas. En donde después tenemos a un tipo blanco, heterosexual, metiéndose en una manifestación feminista y haciendo preguntas del tipo: ante los ojos de la ley, ¿qué desigualdad existe entre el hombre y la mujer? Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede ser tan estúpido? Si basta con salir un poco a la calle, preguntarle a quienes te rodean, o tal vez a alguien fuera de nuestro círculo, para darnos cuenta que esa realidad, en donde nos sentimos tan cómodos, simplemente no existe. Y ahí estaba el problema. No era estupidez, no era intolerancia tampoco. Ni siquiera hacía falta tener ganas de hacerle daño a la otra persona. Aunque nos cuesta admitirlo, a veces somos idiotas solamente por comodidad. Sí. One of the most important critic about illustration made for Adorno and Horkheimer and so on and the other members of Frankfurt School was for the understanding they got about humanity and treat humanity like another animals and creatures and so on and so on.